tenemos una letra, yo voy a saber de que esta es la parte literal y se representa por una letra, en este caso la letra A. Ahora, ese número que va a representar, puede representar, perdón, es ese símbolo que puede representar, esa letra que puede representar cualquier número. Eso significa que yo voy a poder saber cuántos años voy a tener dentro de 5 años, no importa qué edad tenga, ¿verdad? Digamos, cuando yo tenía 5 años, ¿cuántos años iba a tener dentro de 5? 10. En el caso de que A sea igual a 5. Si A es igual a 10, ¿cuántos años tendría dentro de 5 años? 10 más 5, 15. Tendría 5. En el caso de que A ya no valga 10, sino que A vale 20. Si yo tengo 20 años, ¿cuántos años voy a tener dentro de 5? 25 años, ¿verdad? Entonces, A aquí representa cualquier valor y para eso nos sirve usar símbolos, ¿verdad? Símbolos, en este caso, letras, ¿verdad? Para eso nos sirve, no nos sirve para otra cosa. Ahora veamos. También esto puede representar figuras geométricas o relaciones. Existen dos tipos de literales y estos son los que están, esto lo estoy leyendo de su libro, ¿verdad? Esto lo estoy leyendo de aquí. Son la variable, que la variable es un símbolo que representa cualquier número dentro de un conjunto determinado de valores. En este caso, en esta expresión, la variable sería A, ¿verdad? Y la constante, que es un símbolo que tiene valor fijo. Veamos, ¿qué símbolo acá tiene valor fijo? El 5. En esta expresión, el 5 tiene un valor fijo. 5 va a ser 5 siempre. Eso no va a cambiar. 5 es 5 donde sea que usted lo vea, ¿verdad? Entonces, A puede ser cualquier valor. Este es un ejemplo. Puede tomar cualquier valor. Y 5 es la parte constante. Siempre, siempre va a valer 5, ¿verdad? Siempre, siempre va a valer 5. Ahora, si ustedes se fijan más adelante, le da unos ejemplos. Por ejemplo, A igual a B por H sobre 2. Esto es una fórmula. A igual a B por H sobre 2. Esa es una fórmula. Pero ¿qué representa? ¿Para qué nos sirve esa fórmula? Vamos a ver si alguien recuerda para qué nos sirve esa fórmula. David, ¿usted sabe para qué sirve esta fórmula? ¿La ha visto alguna vez? ¿No? Axel, ¿ha visto alguna vez esta fórmula? ¿No? ¿Nunca han visto la fórmula? Ok. ¿Alguna vez ustedes escucharon o en alguna clase anterior el área de un triángulo? ¿Escucharon eso alguna vez? Ashley Valladares. ¿Qué será el área de un triángulo? Bien, esta fórmula que yo tengo acá me sirve para encontrar el área de un triángulo. ¿Y qué es el área de un triángulo? Veamos. Si yo tengo un triángulo que tiene esta forma y me piden que encuentre el área, entonces yo voy a encontrar cuánto mide todo esto. ¿Sí? ¿Cuánto mide todo esto? Entonces, la medida de todo esto, de lo que está dentro y de lo que está alrededor, a eso se le llama el área. ¿Sí? Como los que juegan Free Fire, que dicen la zona segura. ¿Sí? Entonces, han visto que ustedes en ese juego tienen una zona segura que tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, usted se puede mover solo dentro de esta área. Si sale de esa área, se muere, ¿verdad? Se muere lentamente, pero se muere, ¿verdad? Entonces, y se muere en el juego. Entonces, esto es un círculo que también tiene su área. ¿El área que es? Es esto de acá adentro. ¿Sí? Eso es de acá adentro. Eso sería el área. Igual que en el triángulo, esto sería mi área, ¿verdad? Entonces, veamos. Para poder encontrar esa área, yo tengo que hacer uso de una fórmula. Y esa es la fórmula, ¿verdad? Ahora, esa fórmula tiene dos variables, en realidad son tres variables y tiene una constante. ¿Cuáles serían las variables? Las variables serían ¿quién? B y H. Correcto, las variables serían B y H. Esas son las variables. ¿Y cuál sería la constante? La No, la constante es 2. Es más,
aquí puedo escribir B, H y A. ¿Sí? Esas tres son variables. Ahora, ¿por qué son variables? Porque la altura no siempre va a ser la misma. ¿De qué va a depender la altura? ¿De qué va a depender la base? Van a depender de la medida del triángulo, ¿verdad? No todos los triángulos son iguales. Entonces, cada triángulo va a tener su base. Entonces, dependiendo de este valor, va a depender este valor. ¿Sí? Va a depender del valor de A. Porque si aquí es 2, aquí es 2, 2 me quedaría 2 por 2, 4, entre 2, 2. Quiere decir que A vale 2. Ahora, si el valor de B también cambia, entonces este valor de A va a cambiar. Entonces, por eso, A, B y H, por eso, A, B y H son variables, porque van a variar. ¿Cuál es el único que se va a mantener constante? El único que se va a mantener constante va a ser el 2, correcto. El 2 no cambia, el 2 va a ser el mismo siempre, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos las variables, que sería la parte literal porque está en letras, y tenemos las constantes, que serían los números. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Wilmer. Sí, profe. Profe, Dígame. yo no entiendo. Lo único que estamos haciendo aquí, ¿qué es? Es identificar cuáles son las variables y las constantes, nada más. ¿Verdad? En esto es una fórmula. No siempre vamos a tener una fórmula, no siempre vamos a tener algo igualado a algo. Pero en este caso es una fórmula. Valores, perdón, no los valores, sino que identificar las variables que van a cambiar. ¿Por qué? Que cambian porque es una variable. Y aquí son las constantes. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos. Si yo tengo esta fórmula. Si yo tengo esta fórmula, digamos. Tengo una fórmula que es esta. ¿Sí? Esa es la fórmula para encontrar el interés simple. Esa es una fórmula para encontrar el interés simple. Ahora, esta fórmula nos sirve para encontrar cuánto tengo que pagar de interés si alguien me presta dinero, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esto, C va a ser el capital, C va a ser el capital, R va a ser la tasa y T va a ser el tiempo. ¿Sí? Ahora, I va a ser el interés. En este caso, a diferencia de la fórmula anterior, en este caso no hay valores constantes. ¿Por qué? Porque todos estos pueden variar. ¿Sí? Ahora, ¿de qué va a depender el valor de I? ¿De qué va a depender el valor de I? Va a depender del valor de C, del valor de R, del valor de T. Entonces, por lo tanto, todos estos de aquí, todo esto de aquí serían variables, ¿verdad? No serían constantes. En este caso no es constante. Lo único que estamos haciendo aquí, lo único que estamos haciendo aquí, lo único que estamos haciendo aquí es identificar qué son las variables, qué son las constantes, ¿verdad? En este caso son variables. Ok, con este ejemplo se entendió mejor. Mía, Alexandra, Wilmer, Liz, encienda su cámara. Ashley, quite Sí, esa carpeta de profe. su cámara. A los dos les entendí bien. Ok. Alguien dijo que no le había entendido. ¿Quién fue? María, ¿fue usted? ¿No? Lixi, ¿le entendió a esto? No, profe. No. Ashley, ¿le entendió a esto? Ashley, Centeno. Nazaret, no la veo. Scarlett, ¿le entendió a esto? Scarlett Zúñiga, ¿le entendió? Scarlett, no le escucho. Profe, Dígame. eso nos va a servir para algún tema más adelante, ¿verdad? Sí, en realidad ustedes, con esto que estamos viendo hoy, ya comienzan a ver álgebra. Y la álgebra la van a usar hasta que salgan del colegio.
Ustedes vamos a seguir viendo álgebra de aquí hasta que salgan del colegio, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nosotros lo que estamos haciendo aquí es identificar qué es una variable y qué es una constante. Las variables que son, las variables van a ser letras, siempre van a ser letras. ¿Y por qué se llaman variables? Porque las variables siempre van a cambiar de valor, por eso se llaman variables porque varían, ¿verdad? Entonces, en este caso, tengo una fórmula. Esto solo es una fórmula, este es solo un ejemplo. En realidad ni la vamos a ver esta fórmula, ni la anterior que escribimos tampoco, solo nos sirve para identificar qué es una variable, ¿verdad? Entonces acá tengo I, C, R y T. C es el capital, R es la tasa, T es el tiempo, I es el interés. Ahora, esto va a cambiar de acuerdo a los datos que me den. Porque digamos, cuando yo me refiero a capital, me refiero a dinero. Y el capital pueden ser 1000 lempiras, 2000 lempiras, 10.000 lempiras. La tasa ¿qué es? Es la tasa de interés. No es una tasa, ¿verdad? Con lo que se está mandando. Es la tasa de interés. Ahora, esa tasa de interés puede ser del 10%, del 20%, del 15.1%, ¿verdad? El tiempo que puede ser un mes, 6 meses, un año, 10 años, 30 años, ¿verdad? El interés, ¿qué va a ser? El interés va a depender de estos valores, de los valores de todas estas letras, ¿verdad? Al igual que en el ejercicio anterior, donde yo tenía el área de qué iba a depender. El área iba a depender de cuánto era la base y de cuánto era la altura, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo hoy, eso es lo que estamos diferenciando hoy. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se entendió con la nueva explicación que di? Sí, profe. ¿Sí? Bien, veamos, voy a poner una fórmula acá y ustedes me dicen a ver qué es. Bien, esa es una fórmula bastante usada. Eso ustedes la van a comenzar a ver a partir del otro año. Pero veamos. Esa es una fórmula que se llama la fórmula general cuadrática. Voy a hacerles preguntas a ustedes. Alexandra. Sí, profe. Alexandra, dígame, ¿cuántas variables hay ahí? Solo cuántas, no me diga cuáles. ¿Cuántas variables hay ahí? Espérame. Alexandra se fue. Aquí estoy. Espérame. ¿Cuántas variables hay? Yo creo que hay 3. 3, ok. Emily, ¿cuántas variables hay aquí? Alexandra dice 3. Ok, dejémoslas. Alexandra dice 3. Emily, ¿cuántas dice? ¿Cuántas hay? En esta fórmula, ¿cuántas variables hay? Creo que 4. 4. Ok. Emily dice 4. Katie, ¿cuántas variables hay ahí? Vamos a ver, Katie, ¿cuántas variables hay? Katie, ¿no le escuchamos? ¿Cuántas? Hágalo con la mano porque no le escuchamos. Hágale así, así, así. 5. Ok, Katie dice que hay 5. Hay 2, profe. ¿Quién dijo 2? Axel. Axel dice que hay 2. ¿Verdad? A ver, César. Profe. César que tiene pagado todo. Ajá. Bien. ¿Cuántas hay? En este caso, la que tiene la respuesta correcta es Emily. Sí hay 4. Sí hay 4. ¿Por qué hay 4? Veamos. B es una de ellas, ¿verdad? Y B se repite aquí y aquí. A es una de ellas y se repite, aunque se repita, pero es una sola. Sigue siendo la misma A. Y C, que solo hay una, pero igual, ya contamos 3. 1, 2 y 3. 3. Pero hay una más. ¿A dónde está esa otra? Aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 4.
X, A, B y C. Hay 4 variables. Ahora, esta pregunta está fácil. Esta pregunta está muy fácil. Se la vamos a hacer a Franklin. Franklin, ok. Franklin, ¿cuántas constantes hay ahí? Yo digo, profe, que 2. 2. ¿Cuáles serían? Ahora sí, como está fácil, dígame cuáles son. Profe, yo digo que son B Ajá. y B más y B2. No. Recuerden que las constantes son números. Ojo con eso, las constantes son números. Entonces, ¿cuántos números tengo aquí? Este, el 2, y este también, que es el 2. Solo que aquí hay una diferencia. Este 2 es un exponente y este 2 es un 2 que multiplica. Entonces no es el mismo 2, porque este está elevando a la 2 y este está multiplicando por 2, que no es lo mismo, ¿correcto? Porque si ustedes tienen 3 por 2 es igual a 6, pero 3 a la 2 es igual a 9, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían mis constantes? Este 2 y este 2. ¿Por qué? Porque en la fórmula este 2 siempre va a ir y este 2 siempre va a ir. Eso no cambia, ¿verdad? Siempre van a ser 2. Bien. Ahora, ya sabiendo eso, creo que ya se entendió mejor qué es una variable y qué es una constante. ¿Sí? ¿O no? Todavía hace falta algo. ¿Se entendió qué es una variable y qué es una constante? Axel, Brian, enciendan su cámara. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, aparte de identificar qué es una variable y una constante, yo tengo que identificar qué es un término algebraico, que más adelante nosotros lo vamos a conocer nada más como término. Pero el nombre completo es término algebraico, ¿verdad? Un término algebraico es una expresión que contiene letras y números, ¿verdad? La definición que tiene en su libro es el producto indicado de un conjunto finito de constantes y variables. Ok, ¿por qué se llama producto indicado? Veamos. Si yo tengo 4x, ¿ese es un producto? Sí. Yo al tener el 4 y al tener la x, indica que se están multiplicando. ¿Por qué? Porque en medio de ellos, en medio de la x y en medio del 4, no hay nada, ¿verdad? Como cuando yo tenía esto, 4, como cuando yo tenía 4 y escribía 2. Este paréntesis indica que se estaban multiplicando, ¿verdad? O como cuando yo tenía 4 por 2. Ese punto de ahí significaba que se estaban multiplicando. O cuando yo tenía 4 por 2. Esa X indica que se estaban multiplicando. Ahora esa X ya no la vamos a usar para indicar multiplicación. La vamos a usar para indicar una variable, ¿verdad? Un término desconocido, un término que no sabemos qué es. En este caso, X puede ser cualquier número. Puede ser 2, 4, 5, 6, 7, 8, el que ustedes imaginen, ¿verdad? Entonces, dice la definición en su libro que es un producto indicado. Bueno, aquí tengo un producto indicado, ¿sí? De un conjunto finito de constantes. ¿Qué es el infinito? Algo que no tiene fin. ¿Qué es el finito? Algo que tiene fin. Finito tiene fin, infinito no tiene fin. Entonces, el infinito es algo que no tiene fin y el finito sería algo como esto. Aquí termina, ya no sigue para acá, ya no sigue para allá, ya no sigue para acá, ahí termina. Por eso se dice que es finito. De constantes y variables. ¿Cuál sería la constante aquí? 4. ¿Cuál sería la variable? X. La variable siempre va a ser la letra. Es la manera más fácil de diferenciarlo. La variable siempre va a ser la letra. Entonces, la constante va a ser el número y la variable va a ser la parte literal, o sea, la letra. Ahí en su libro ustedes pueden ver, este sería un ejemplo, 3b. Este sería otro ejemplo, 5x cuadrado y, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la constante? 3. ¿Cuál es la parte literal o la variable? B. La B, ¿Sí? la X. Veamos. María, ¿cuál sería la constante aquí? En este término, ¿cuál sería la constante?
La X. No. Dara, ¿cuál sería la constante aquí? Dara, ¿cuál sería la constante? Dara, no está escuchando. No, ¿Cuál sería la constante aquí? ¿Cuál sería la constante? no sé, profe. Ok, Nazaret, ¿cuál sería la constante aquí? ¿Bien? Ok, Wilmer, ¿cuál sería la constante? Aquí. Wilmer, está despierto. Wilmer, ¿cuál sería la constante aquí? ¿Cuál? Bien, Carlos, ¿cuál sería la constante ahí? Aquí. Profe, Dígame. sería 5. Negativo 5, ¿sí? Recuerden, la constante siempre va a ser el número. Esta es la constante. ¿Cuáles serían las variables? El 3. No, en este, nada más en este. Ah, ¿Cuáles serían las variables? ¿ese es un 2 o es una Z? Es un 2. Serían Entonces, X y Y, ¿verdad? X y Y serían las variables. De nuevo, las constantes siempre van a ser los números y las variables van a ser las letras. Siempre, siempre va a ser así, ¿verdad? Bien, veo algunos de cuerpo presente, pero en realidad no están en la clase.